Los últimos 3 mandatos presidenciales del siglo XX venezolano, presididos por Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Hugo Rafael Chávez Frías, se han visto envueltos por una crisis estructural expresada en lo político, económico, social, ideológico y cultural, donde los medios de comunicación han tenido un rol importante. Los cambios significativos en materia económica, las crisis del modelo democrático, el fin del bipartidismo, separación del partido COPEI, deterioro y crisis del sistema partidos y modificación de las leyes serán los aspectos importantes a resaltar en este contenido audiovisual. Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, desde 1989 hasta 1993, inició una visión de transformación hacia una economía más abierta y competitiva, equilibrada en términos macroeconómicos, y hacia la descentralización de la distribución de poder con una población electoral que contaba con la expectativa distorsionada de volver a la abundancia de su primer gobierno, y la composición de su gabinete conformado por un grupo de jóvenes expertos en distintas materias, sobre todo económicas y fiscales, pero carentes de experiencia política, catalogado como tecnocrático. Esto generó como consecuencia una crisis de gobernabilidad del cambio, debido a que el país para aquel entonces se encontraba económicamente quebrado y los puestos de gobernabilidad no fueron tomados en su mayoría por miembros de su partido. De 24 ministerios, solo 7 eran ocupados por militantes de Acción Democrática, ocasionando un descontento y la incomodidad a lo interno. Por otro lado, la crisis del modelo democrático se presenta con la explosión social del 27 de febrero de 1989, que detonó por inmediata escalada del precio de la gasolina y el transporte, que siguió a la eliminación de subsidios, causando movilizaciones que derivaron en disturbios, violencia, represión del gobierno y muertes, y los intentos de golpes de Estado del 4 de febrero de 1992, comandado por varios oficiales de las Fuerzas Armadas. Entre ellos se encontraba el teniente coronel Hugo Chávez, y del 27 de noviembre de 1992, donde los golpistas tomaron las instalaciones del canal de televisión estatal Venezolana de Televisión. Bombardearon algunos edificios públicos como el Palacio de Miraflores, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Aeropuerto de La Carlota. La treintona fue fracasada, pero contribuyó a mejorar la criticada imagen del presidente, demostrando así la crisis de opinión pública y la legitimación del funcionamiento del régimen democrático venezolano y de sus instituciones fundamentales, afectando directamente el programa de cambio económico, al gobierno y a los partidos políticos. La cifra de muertos de ambos golpes de Estado es de 300 víctimas aproximadamente. En esta coyuntura, los medios de comunicación sostuvieron su crítica frente a la llamada partidocracia, con una tendencia a establecer una relación directa entre las carencias, corruptelas y vicios de los partidos políticos con el agotamiento y fracaso del sistema democrático, además de contar con declaraciones polémicas como las del prestigioso escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, quien consideraba que la acción de los golpistas era comprensible y tenía fundamentos en el deterioro visible del sistema político. Su parecer era que la salida de la crisis comenzaba por la renuncia del presidente. La crisis del modelo democrático de Carlos Andrés Pérez finaliza con su destitución de la presidencia. Antes de terminar su mandato, la Corte Suprema lo aceptó y el 20 de mayo determinó que había méritos para enjuiciar al presidente. Al día siguiente, el Senado aprobó que se hiciera el juicio de Carlos Andrés Pérez y nombró encargado de la primera magistratura al presidente del Congreso. 2 semanas después, el Congreso designó al historiador y político Ramón J. Velázquez presidente interino para completar el periodo constitucional hasta la realización de las elecciones. En los comicios de 1993, Acción Democrática
pierde las elecciones con un descenso del caudal de votos obtenido por Pérez 5 años atrás. Las elecciones las gana Rafael Caldera, fundador y candidato presidencial histórico de COPEI, quien desconoce el resultado de la consulta interna que se realiza en su partido, separándose de COPEI y constituye su propia organización política, propiciando una alianza de pequeños partidos, el Chiripel, a fin de presentarse en las elecciones que lo llevaría de nuevo al poder. Esta candidatura es apoyada por un conjunto de 17 partidos de las más diversas orientaciones políticas, en su gran mayoría absolutamente minoritarios, donde el de mayor presencia política era el MAS, que en las elecciones de 1988 habían conseguido 10% de los votos para los cuerpos deliberantes. La candidatura de Caldera logró reunir 30.46 de los sufragios, demostrando que ganaba las elecciones con unos resultados que pondrían en evidencia la profundidad de la crisis del sistema de partidos, entendiendo que desde 1973 hasta 1988 el sistema político venezolano estuvo estabilizado alrededor de la polarización electoral entre los partidos COPEI y Acción Democrática, cuyas candidaturas presidenciales alcanzarían en reiteradas disputas alrededor del 90% de los votos sobre la base de una participación electoral que rondaba el 90% del registro electoral. Una participación importante de un bipartidismo acordado de manera informal, entendiéndose como un pacto de entendimiento institucional para la gobernabilidad democrática. Una de las primeras señales del comienzo del fin del bipartidismo se manifiesta en las elecciones de 1988, cuando la abstención electoral se ubicó en el 20% y aproximadamente en el resultado electoral de 1993, presentándose una vez en un electorado fragmentado en sus presencias y en una abstención del 40%. En cuanto al deterioro de los partidos políticos en Acción Democrática, expulsaron a Carlos Andrés Pérez en mayo de 1994, mientras el Tribunal Superior Salvaguarda condenaba a Jaime Lucinchi en julio, con la frase "armar rompecabezas". Caldera caracterizaría el objetivo fundamental de su segunda gestión de gobierno desde el 2 de febrero de 1994 hasta el 2 de febrero de 1999, que consistiría en la reintegración de una sociedad fragmentada, conflictiva, de las instituciones básicas del régimen democrático. Este asume la presidencia en el marco de un grave quebranto de la credibilidad de los partidos políticos, donde la caída de los ingresos del petróleo socavó la fuerza de los partidos para mantener una red clientelista o crear nuevas para intentar captar a los grupos sociales emergentes que no habían sido incorporados al sistema político. La descentralización, que obtuvo como claridad un aumento de redención de cuentas de líderes locales y regionales, acabó con el privilegio de los grandes partidos que tenía sobre los cursos públicos, aumentando la competencia y disminuyendo las rentas. El descontento social y el radicalismo electoral se volvieron a apoderar del país hasta culminar con la debacle de los partidos Acción Democrática y COPEI y la elección presidencial de Hugo Chávez. Los medios de comunicación nacional jugaron un rol importante en cuanto a las elecciones de 1998, debido a que su discurso en contra de los partidos políticos fue su campaña permanente. La derrota de Acción Democrática y COPEI en las elecciones fue abrumadora, quedando el bipartidismo en el olvido. Sin embargo, la polarización electoral no, ya que la mayoría de los votos se dividieron entre Chávez con un 56.20% y Salas Romer con un 39.9%, un 36.55% de abstención y hubo un 3.83% de votos nulos. La crisis del sistema de partidos políticos era severa y comenzaba una nueva etapa para Venezuela. Chávez toma posesión del cargo el 2 de febrero de 1999 y de inmediato
anunció al país la convocatoria a una asamblea constituyente, para lo cual dictó un decreto el 10 de marzo siguiente llamando a un referéndum consultivo, realizado el 25 de abril, en el que pese a una fuerte abstención, 92% de los votantes se pronunciaron por el sí. La nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue aprobada por el 71.78% de los votantes contra el 28.22%. Una vez aprobada la Constitución de 1999, la Asamblea Nacional se constituye en una instancia de gobierno con potestades incluso por encima de la Constitución, hasta que se instalaran los nuevos poderes públicos. Acogiéndose a esta circunstancia, la Asamblea Nacional designó a los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, a los miembros del Consejo Nacional Electoral y a los integrantes del Poder Ciudadano. Estos nombramientos se realizaron sin tomar en cuenta lo establecido en la nueva Constitución, lo que generó un inmediato rechazo de la oposición, por cuanto la Asamblea Nacional no podía ahogarse este derecho de designar a dedo a todos los integrantes de los poderes públicos. Asimismo, el polémico estilo del presidente, su vehemencia en nombre de la revolución, sus prolongadas apariciones en cadenas televisivas y en su programa oficial semanal a lo presidente, transmitido desde cualquier lugar del país y hasta desde el extranjero, le han valido duras críticas de opositores y aplausos de sus seguidores. Sobre todo, el presidente se ha enemistado con los medios de comunicación y con los periodistas. El año 2002 inició dentro de un ambiente de incertidumbre política. Un amplio grupo del sector político y económico sostenían que el Ejecutivo era insensible, se negaba a dialogar, acosaba a los medios de comunicación. Hubo una gran manifestación el 23 de enero para pedirle a Chávez que rectificara su política económica. El clima político se fue deteriorando gradualmente. Se hacían marchas y concentraciones en ambos lados. Los medios de comunicación privados se sumaron a la protesta y manifestaron su respaldo a la huelga general. El coronel Pedro Soto solicitó públicamente la renuncia del presidente. Tras de esta vinieron 5 declaraciones similares en los meses siguientes, por lo que el alto mando militar expresó también públicamente su apoyo al presidente. En el año 2004, la oposición al gobierno de Chávez decidió solicitar un referéndum revocatorio del mandato presidencial, con base en el artículo 72 de la Constitución Nacional, que reza: todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. En abril y mayo de ese mismo año se realizó la recolección de firmas para la legitimización del referéndum. En agosto fue realizada la consulta nacional. En el año 2005 estuvieron determinados por una nueva elección por las parlamentarias. En una decisión sorpresiva y sin precedentes, todos los partidos de la oposición al gobierno decidieron unificar criterios para declararse en abstención al gobierno ante este proceso eleccionario, bajo el argumento de que las acciones del Consejo Nacional Electoral no eran transparentes y estaban parcializadas. En el año 2006 se realizaron nuevas elecciones para el presidente de la República, en las que obtuvo el triunfo del candidato presidente Hugo Chávez con un 62,84% sobre su más cercano contendor de oposición al gobierno, Manuel Rosales.